Pela. Ok, entonces, aquí vamos con otro filósofo. Él es del siglo primero, nació 4 años antes de Cristo. Em, pues tuvo una vida en Roma dentro de la política y estuvo muy cerca del emperador Nerón, lo cual le costó que lo exiliaran y demás, en el estar involucrado en ese ambiente. Sin embargo, su filosofía estoica también nos aporta bastante. Y bueno, aquí yo les pido mil disculpas porque yo me equivoqué y no es Lucio, me equivoqué de escribirlo, es Lucilio. Lucilio, él era un político de Sicilia, ¿ok? Entonces era amigo de Séneca y le escribió muchas cartas, más de 100 cartas. Entonces, este es un pequeñísimo fragmento de una de ellas y concretamente en esta carta lo que le está diciendo a su amigo es que tu vida tenga precisamente sentido, que tenga valor, porque no podemos decir, y con estas palabras lo dice, es un poco, podría ser en nuestros días que estamos con esta tendencia de lo políticamente correcto, podría sonar fuerte, podría sonar rudo, sin embargo, pues es como es, ¿no? Es la realidad y sin faltar realmente el respeto a la dignidad de ninguna persona. Decía, no porque un ser humano, una persona vaya respirando todos los días y vaya haciendo cosas de persona, pues quiere decir que está viviendo, o sea, existió, pero el vivir es una cosa muy distinta. Entonces, lo que Séneca le explicaba a su amigo y aporta a, a la filosofía, concretamente al estoicismo, es precisamente ese anhelo, ese deseo y ese arrojo de la persona para ir, como lo mencionaba, en busca de esas respuestas, de tal forma que no pase su vida, su existencia, sin verdaderamente haber vivido por algo valioso, por ideales, por una obra que valga la pena, por una obra que construya, que de su vida construya algo. Y cada quien, por ejemplo, hablando cristianamente en su estado vocacional, concretamente en ese llamado, hay su vida es una obra. El, el navegante es precisamente ese ser humano. Entonces, ir nada más dando vueltas, si te dieron un barco y nada más estás dando vueltas en el mar y no fuiste a conocer otros países, no hiciste amigos, no, entonces se podría decir que eras un navegante. No, o sea, pues estabas en el mar y allí estabas y allí estaba tu barco, fin. O, ok, tenías pinturas, tenías pinceles, tenías tu lienzo, pero hiciste un montón de manchas. Eso no es un artista, no hiciste una obra. A lo mejor quizá un arbolito con una casita de palitos, lo que sea. Si eso es lo que tú estabas llamado a hacer, sí, dicho de este modo, si para eso te dieron tus potencialidades adelante, pero pues claramente hacer un montón de manchas pues fue un desperdicio, tal cual, así lo dice. Pueden ir a las cartas a Lucilo y eso van a encontrar en la carta 93. Entonces, ese es ese es, ese es el llamado, ese es el objetivo en parte de esta sesión, el poder decir qué respuesta le estoy dando yo a la vida para existir como ser humano que vivió verdaderamente. Entonces, en esta pequeña cita, él
Me parece que refleja bien estos pequeños renglones, el sentido, la idea de, de esa carta. Y es, procuremos que como las cosas de gran precio, nuestra vida no sea de grande en extensión, no sea grande en extensión, sino en valor. Ajá, nuevamente, el hecho de que alguien tenga una vida, una larga vida, no quiere decir que fue una persona que aprovechó muchísimo su vida. Tenemos a mártires como José Sánchez del Río, que siendo un niño nos dejó un legado de valentía maravilloso y dejó huella en el mundo y dejó ejemplo de valentía, de fortaleza, de ser un hombre cabal a su corta edad. Entonces vivió poquitos años, pero vivió humanamente y vivió cristianamente y vivió como un ser humano ejemplar. Tenemos en la filosofía también, por ejemplo, este muchacho francés, Jacques Maritain. Él, en un estudio antropológico, de antropología filosófica, precisamente menciona, es importante que si vamos a estudiar al ser humano, estudiemos al ser humano ejemplar. Y entonces el ser humano ejemplar tiene dos nombres en la actualidad y es un héroe o un mártir. Ajá, porque los mártires se comportan como héroes, personas que logran llevar sus virtudes, su voluntad a un grado de entrega por sus ideales con la vida, al máximo grado que puede haber, porque solo alguien que valora verdaderamente su vida, pues sabe que encuentra algo muy, muy, muy valioso que valga la vida. O sea, no cualquier persona que no valore su vida, sino alguien que verdaderamente valore su vida es alguien que la entrega por un enorme ideal. Entonces, pues tenemos el ejemplo de San José Sánchez del Río y así más mártires, más seres humanos ejemplares que a su corta edad, en años, han vivido de una forma maravillosa. Y son precisamente eso, un ser humano ejemplar. Entonces, esa también es la invitación. O sea, podríamos decir, pues yo sí sé cuál es el sentido y el propósito de mi vida. Ok, entonces estamos diciendo que cada día todo lo que tú haces y cada acción te lleva a ese propósito. Y entonces como tú estás yendo a ese propósito, que es la felicidad, que es la plenitud, entonces vives pleno, vives feliz, porque no es simplemente un ideal que esté sumamente lejano, es ya lo estoy ejecutando. En términos aristotélicos, en la metafísica es del acto a la potencia, o sea, en potencia yo puedo ser pleno, entonces quiere decir que no lo estoy siendo, que en acto eso no está pasando, o sea, si solo está en potencia, pero si estoy viviendo como un ser humano pleno, entonces sí, el sentido está bien claro, está bien firme, pero la cuestión aquí es que constantemente estamos cambiando como seres humanos, entonces quizá a lo mejor llegué a una etapa donde en esta etapa pues soy pleno, pero estoy empezando hay cambios y entonces es importante, o sea, la vida otra vez me está retando y me está diciendo, ah, muy bien, ya, tu etapa de hijo, tu etapa de, de amigo, tu etapa de novio, tu etapa de esposo, tu etapa ahora de padre, es decir, se va actualizando en ese sentido y es necesario que nosotros vayamos estando a la altura. Entonces siempre se puede hallar ese, se puede afianzar ese sentido de vida de tal forma que siempre se puede pues buscar esa plenitud, sobre todo también considerando que pues hay enfermedades, hay adversidades, hay situaciones que no preveemos, porque la condición del ser humano es frágil. Entonces, dentro de esas fragilidades y dentro de esos vuelcos que da la vida, el buscar esa plenitud y ese sentido. De esa manera podemos afirmar que es una constante búsqueda. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, teníamos también que estamos en una cultura que altamente provee distracciones para ser un proveedor de sentido.
Ajá, entonces por eso es importante como autoevaluarnos y decir hasta qué punto quizá yo me estoy dejando llevar, influenciar por cosas. Sí, volvemos a la teología, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, entonces ya es un enorme engañador de ese sentido, cualquier cosa. O sea, si yo amo más a mi familia que a Dios, pues ahí hay todo un tema, porque entonces es un proveedor de sentido. Pero si pasa algo con mi familia, entonces yo perdí mi sentido de vida y entonces ya no tiene sentido mi existencia, entonces mejor me quito la vida. O sea, porque eso se sigue de ese razonamiento. Si, si mi esposo, si mi hijo, si mis amigos, si mi escuela, si mi carrera, si mi dinero, si mi casa, si eso es lo que a mí me trae seguridad y plenitud, entonces ese es mi engañador, proveedor de sentido. Y cuando hablamos de Dios, no es únicamente quizá como o sea, en términos filosóficos es una cuestión muy profunda, porque se trata, y claramente en términos teológicos, es decir, no hay que dejarlo de forma superficial, el decir únicamente Dios es mi todo y postear eh, imágenes diciendo eso, si no hay precisamente esta congruencia de vida de, ok, ¿qué es lo que Él me pide? ¿Qué es lo que Él me está dando? ¿Cuáles son mis dones, mis talentos? ¿No? Tenemos también la parábola de los talentos. Bueno, pues es sobre el sentido de vida. Entonces, el, el tema de hoy es precisamente eso. Y ese es el regalo de aniversario de estos 3 años de Academia de Humanidades a través de las herramientas maravillosas que nos da la filosofía, la teología, por supuesto, son hermanitas. Y hay una invitación, va a haber un taller con acompañamiento para poder emprender este camino. Son 4 sesiones. El taller pues lo va a dar su servidora, la consultoría filosófica individual también, hay un cuaderno de trabajo y la realidad es que esto pues es el proyecto, ¿no? Academia de Humanidades, poder brindar esos servicios. Sin embargo, también tenemos lo que son las becas, por si conocen a alguien que quizá o ustedes mismos quisieran tomar el taller, pero dicen, uy, no tengo esa cantidad. Bueno, pues entonces mándenme un mensajito y están nuestras redes sociales y con gusto podemos arreglar ese tema. Podemos buscar una solución, ¿ok? El en esas 4 sesiones vamos a abordar temas como la necesidad de comprender la propia historia, el darnos cuenta qué decisiones estamos tomando y en dónde nos tienen posicionados esas decisiones, el camino por el que estamos yendo, si coincide o no con el camino al que queremos llegar, con con esa finalidad a la que queremos llegar y pues si es necesario, hay que replantearse ese camino y trazar uno que sí me esté llevando hacia donde yo me estoy visualizando. Entonces, pues esa es la invitación y muchas gracias por su atención.